Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de A Fondo que trata sobre la situación de dos empresas muy importantes en nuestro país y en la historia de la nación. Estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Algo ha cambiado en el contexto de los últimos minutos, de los últimos días u horas de la administración federal anterior y principios de la actual, de este gobierno que acaba de tomar el poder. Algo ha sucedido con estas empresas y la mayor parte de los mexicanos no conocemos qué sentido tienen los cambios que experimentaron ambas compañías, y por eso decidimos hacer este programa que tratará de que nos expliquen especialistas, personas que sí son conocedoras de esos temas, que nos digan qué fue lo que cambió en la CFE, qué fue lo que cambió en Pemex, y si estos cambios con estos cambios se pretende la mejora de esas compañías, si eso va a beneficiar a la nación, eso va a beneficiar a quién, al gobierno, eso va a beneficiar a los consumidores, a las familias mexicanas, o en qué sentido, qué es lo que se procura con esos cambios, tomando en cuenta que son empresas de referencia no solamente nacional, sino incluso de talla mundial. Pues es importante que atendamos este asunto, y por eso agradezco de manera muy especial a los especialistas que han tenido la gentileza de aceptar la invitación a participar en este programa. Gracias a Carla Gabriela González, primera secretaria ejecutiva de la CNH. Muchas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación. Gracias a Fernando Sendejas Reyes, abogado y ex subsecretario de Electricidad de la CENER. Muchas gracias, Fernando, por estar en este programa. Te lo apreciamos mucho. Gracias. Gracias. Y David Rosales, socio director de Elevation Ideas. Espero haberlo pronunciado correctamente. Bueno, muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Bueno, si no les molesta, caballeros, me gustaría preguntar ya directamente a Carla Gabriela González, ¿qué fue lo que cambió en síntesis, a reserva que después entremos un poco más al detalle? ¿Qué fue lo que cambió en ambas empresas y por qué crees que se haya procurado este cambio, Carla? Bueno, pues muchas gracias. Una vez más, saludos a todos que nos están viendo. Bueno, en realidad yo creo que, y mis compañeros seguramente me complementarán, pero creo que lo que principalmente cambia son los objetivos que de manera inicial persiguen estas empresas. Es decir, las empresas nunca han dejado de ser públicas, ni antes de la reforma del 2013, ni después de la reforma de 2013, y menos ahora, ¿no? Siempre han sido públicas y siempre lo serán. Sin embargo, cambian el concepto de empresa, digamos que el tema de del objetivo al momento de ponerle pública en lugar de empresa productiva, es que primero van a buscar algunas actividades que se establecen en la misma disposición constitucional, y probablemente después tengan como finalidad la generación de valor, ¿no? En este caso, seguramente Fernando nos ayudará en el tema de CFE. En el caso de Pemex no se establece un objetivo distinto. No se menciona cuál será ese objetivo, simplemente se menciona que cambia su nombre. En el caso de CFE se señalan ciertos objetivos como garantizar la continuidad del servicio de electricidad, asegurar el servicio de la electricidad en toda la cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, cuidar que sea a bajo precio y sin fines de lucro. Es decir, pone algunas características y enfoca más su atención por el lado de CFE que por el lado de Pemex, que aparentemente, cuando menos en el texto constitucional, no cambia. Perfecto. O sea, antes eran, bueno, las conocimos como empresas paraestatales, después cambiaron a empresas productivas del Estado. Ahora, bueno, debo de entender, Fernando, y espero no equivocarme, ahora parece ser que tienen
una preocupación fundamentalmente social, el atender a la población y a sus necesidades, primero que nada, y después pensar si pueden ser empresas que generen valor, que puedan ser productivas y que puedan ofrecer rentabilidad, digámoslo así. ¿Sería por ese sendero, Fernando? Yo creo que una cosa no está peleada con la otra. Se puede dar un servicio público sin perder dinero, si fueran eficientes, pero parecería que ya se dieron por vencidos y están conscientes de que la eficiencia no es lo suyo y entonces le quitan esa obligación de generarle valor al Estado mexicano en su carácter de propietario, porque esa era la finalidad cuando eran empresas productivas del Estado. Digo, ya salió de ambas cámaras del Congreso de la Unión, está ahorita dándole la vuelta a las legislaturas de los estados, pero sabemos que eso es un mero trámite. Lo van a hacer pronto, van a hacer la declaratoria y la van a publicar. Entonces, como decía Gaby, está muy centrada en decir que el Internet lo va a dar la CFE, se meten a hablar de litio, otra vez en tema de monopolización, hablan de que el control operativo del sistema eléctrico nacional, cosas que ya estaban en el 27 y 28 constitucionales, y como el control operativo y cosas nuevas que no habían llegado a nivel constitucional, como el tema del litio, y también pues esta idea no solamente de que no haya luz, sino que incluso ninguna empresa privada en el sector eléctrico pueda tener prevalencia, ese es el término exacto que se utiliza, respecto de la CFE. Entonces, hay actividades en las que está reconocido en tratados internacionales, como la generación y la comercialización de electricidad, que sí hay inversión privada, porque cuando entraron en vigor esos tratados, pues la legislación lo permitía. Entonces, aquí habría posibilidad de que las empresas provenientes de nuestros países socios, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y demás, pues podrían reclamar que aquí se está queriendo a nivel constitucional ponerles una especie como de desventaja o de traba, diciendo siempre va a ser prevalente la empresa del Estado. Entonces, son cuestiones que falta ver cómo las van a aterrizar en la legislación secundaria, pero que evidentemente que ya empiezan a prender ciertos focos rojos por las implicaciones que pueden tener. O sea, el primero que me gustaría destacar es, pueden ser productivas, pueden ser rentables y cumplir al mismo tiempo su función social. Yo diga, no está reñido uno con la otro. Fernando. Exacto, no tendrían por qué perder dinero. Entre 2016 y 2019 la CFE tuvo números negros, o sea, generó ganancias. O sea, todavía en el primer año de gobierno de López Obrador la CFE fue rentable. Fue a partir del 2020 que regresó a números rojos y pues hay actividades en las que tiene una rentabilidad muy importante como en transmisión y distribución y ahí pues en vez de que se hagan reinversiones para que crezcan la infraestructura y la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución no tengan problemas de congestiones y los apagones que se han dado, pues ese dinero no se está reinvirtiendo en esas actividades, se está yendo a tapar el boquete tarifario en cuestiones como el suministro, por los altos costos de generación que tienen varias de las plantas de CFE. Son termoeléctricas convencionales ya obsoletas, que tienen costos muy altos y que no son competitivas con tecnologías más recientes. David, en el caso de Pemex, aplica también, ya nos acaba de decir Fernando Cendejas, que obtuvo ganancias la CFE de 2016 a 2019. En el caso de Pemex, ¿es probable que eso sucediera? Porque tiene una deuda enorme, no solamente su financiera, sino también incluso con los proveedores, o sea, la deuda en términos así generales ligeramente superior a los 120,000 millones de dólares. Es un dineral, la empresa petrolera más endeudada. ¿Sería posible pensar en que esa petrolera fuera no tuviera pérdidas y pudiera cumplir su función con la economía mexicana, con la nacional? Claro, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con mis colegas prominentes abogados. Yo no soy abogado, pero me gusta más precisamente entrar a estos temas, si me permites, desde el punto de vista financiero y de mercados. Petróleos Mexicanos en particular tiene un enfoque vasto y tal vez en ello está parte de su problema. Es sin duda una quimera, una hidra de 1000 cabezas que voltea a ver extremados frentes distintos.
Y entonces, si queremos hablar de rentabilidad para la empresa petrolera nacional, es necesario hacer una segregación entre sus distintos segmentos. Por un lado, las actividades de upstream conducidas por Pemex Exploración y Producción mantienen una buena rentabilidad. Sin duda, el precio del crudo a nivel internacional ha sido relativamente positivo en los últimos años y de ahí que se vuelva pues relativamente normal que esto prevalezca. En contraste, y como todos sabemos, los temas de logística y sobre todo refinación, conducidos por la empresa Pemex Transformación Industrial, pues son actividades perdedoras y lo son aún más por dos motivos en particular. El primero es porque la configuración que se ha insistido tener en el Sistema Nacional de Refinación dista mucho de ser la configuración óptima con la cual se podrían obtener los mejores retornos para esta actividad. Y la segunda es porque se mantiene de manera prominente una lógica de producir todo lo que se pueda. Pueden parecer la misma problemática, pero yo lo veo como dos distintas. Esta necesidad, no quiero llamar necedad, de que el Sistema Nacional de Refinación procure estar en todos los elementos de la cadena de valor al máximo, pues lo que ha provocado es tener exceso de combustóleo con su inminente alta contaminación ambiental. Y si a eso le agregamos esta estrategia de Pemex Tree para que durante la comercialización pueda ofrecer a sus clientes descuentos espectaculares con respecto a los precios del mercado, pues aún más dinero está perdiendo Pemex. Y entonces se exacerba la complejidad en materia de deuda que bien señalas, tanto en papel, en los estados, en la deuda que ha levantado en bonos, como con sus proveedores, a los cuales mantiene con plazos larguísimos de pago que han causado dos problemas. El primero, muchas empresas saliendo de operación porque ya no pueden mantenerse, y el segundo, que se encarecen los servicios que se prestan para Pemex, porque todas las empresas saben que es necesario prever larguísimos plazos para poder cobrar estas facturas y no hay factoraje que aguante ya darte alternativas contra Pemex. Bien, a ver, a reserva de que demos otra vuelta a este tema, Carla, si saben, si ya CFE ha sido rentable, ha dado pruebas de rentabilidad y de cumplir su papel social o nacional, y Pemex ya sabemos en dónde pierde, ¿por qué insistimos en seguir perdiendo si podemos evitar que se sigan perdiendo en determinadas áreas de ambas empresas? Bueno, a ver, yo creo que es una búsqueda constante de mejorar la operación. No veo yo que en este cambio haya una mala intención de que las cosas no funcionen, ¿no? Okay. Es decir, estamos buscando cómo mejorar la operación de Pemex y de CFE. Y de alguna forma, y por lo menos en el lado de Pemex, lo que yo observo es que no se está limitando con estas reformas la posibilidad de tener inversión privada y de tener distintos tipos de contrato, ya sea con Pemex o con el Estado, para poder encontrar la manera de mantener una actividad importante que es exploración y producción y tener el recurso para hacerlo. O sea, sería una búsqueda de reconocimiento que necesita de la iniciativa privada, de capital privado, para poder cumplir todas sus posibilidades de función. ¿Sería así? Es correcto. La reforma, por lo que les mencionaba hace un momento, no menciona o no prohíbe la vinculación con el sector privado, ni por parte del Estado, ni por parte de Pemex Exploración y Producción. El hecho de que sean actividades estratégicas tampoco cambió del 2008 al 2013 ahora. Eso se mantiene como industria estratégica y simplemente se buscan las mejores formas de tener una vinculación con el sector privado. Perfecto. Ahora, eso aplica en Pemex. No sé, Fernando, eso aplica también en la CFE, porque siento que existía, no sé si hasta qué momento lo van a poder seguir manteniendo,
en el gobierno anterior un celo muy especial de que la iniciativa privada pudiera participar en el sector eléctrico en la producción de energía y sobre todo de energía limpia. O sea, no entiendo, si la CFE no puede hacerlo por lo que sea, pues que no permites que el capital privado se meta, genere, te ayude y puedas ofrecer energía a buen precio, más económico. Yo no sé cuál es el celo, si pudieras tú como rector de la economía poder propiciar de que vayan juntos en futuros contratos. O sea, no entiendo cuál es el sentido de cerrarle la puerta al capital privado cuando el capital privado está en posibilidades de sumar alternativas de producción. Y ya lo vivimos en mayo de este año, o sea, no tiene tanto tiempo que tuvimos apagones generalizados durante varios días. Sí, sí. Precisamente por eso, porque falta capacidad de generación, porque hay problemas de congestión en las redes de transmisión y distribución y porque había un apetito importante a lo largo de los años del gobierno de López Obrador, de la iniciativa privada, de continuar construyendo plantas de generación y participando en el sector, y utilizaron a la Comisión Reguladora de Energía para no darles los permisos por una pues visión ideológica digna de 1970 del entonces director de la CFE y el que era su jefe, porque los dos piensan igual, que la generación eléctrica privada es traición a la patria. Entonces, pues querían que todo le hiciera CFE, el problema es que no tenía dinero. Esta es una reforma muy centrada en CFE, pero también le cambia la naturaleza jurídica a Pemex. No sabemos después en la ley de hidrocarburos y en la ley de la industria eléctrica cómo lo vayan a aterrizar, porque han estado hablando mucho, inclusive, perdón que me meta en lo petrolero, pero creo que vale la pena mencionarlo, Sí, claro. a finales de la administración anterior, a finales de septiembre, hicieron algunas licitaciones o entregas de contratos, pero eran unos contratos de servicio para pues que ciertas compañías participaran con Pemex en campos de Pemex en la exploración y extracción de hidrocarburos, no directamente empresas en campos sin Pemex. Eso no es atractivo para todas las empresas. Habrá empresas más pequeñas, mexicanas, de servicios, que sí le quieran entrar a ese tipo de contratos, y habrá muchas otras, las grandotas, que no, y que no van a volver a México en el corto plazo. Entonces, todo eso pues, lo que hace es que limita el atractivo de inversión en el país. Por cuanto hace a la CFE, pues la CFE tiene ganancias de transmisión y distribución, pero como desde el 2013 y así continúa hasta la fecha, esa es una actividad reservada al Estado, pues ahí no tiene que competir, entonces ahí se echan a la hamaca, y en donde sí había competencia, que es en generación, es en donde están queriendo concentrar las baterías, pero sin el crecimiento necesario y sobre todo, lo que mencionabas, Eduardo, desperdiciando el gran potencial que tiene nuestro país en materia de energías renovables. Lo ideal sería, digo, ya aquí echando a andar la imaginación y haciendo nuestra cartita a Santa Claus, pues que en las leyes secundarias sí permitan que haya participación privada, tanto en transmisión como en distribución, que se pudiera hacer a lo mejor en asociaciones con CFE, y que en generación puedan seguir participando las empresas por su cuenta. Un dato preocupante es esta proporción que han manejado del 54-46, porque eso significaría que por cada peso de inversión adicional, 54 centavos los va a tener que poner la CFE. ¿Y qué implica esto? Pues que si el sector privado quisiera invertir 460 millones de pesos, por dejarlo en la misma proporción, pues la CFE tendría que juntar 540 millones de pesos. Y así en la misma proporción, porque si el sector privado creciera a un ritmo más acelerado que la CFE, pues la proporción va a cambiar. Y ellos quieren petrificar esa proporción sin ninguna explicación de racionalidad económica, simplemente porque se lo sacaron de la manga. ¿Y de dónde sacas el dinero si no puedes? Tendrías que emitir deuda para poder cubrir con el 54-46, ¿no? Tendría que ser así. O sea, correcto. Lo que aplica como Pemex, la puerta que aparentemente no está cerrada, que participe el capital privado, no está tan claramente definida en el caso específico de la CFE. Entiendo. ¿Es así, Fernando? Sí, falta ver qué van a hacer con las leyes secundarias. Tienen que cambiar la ley de CFE, Pemex y CFE tienen su propia ley, así se llama, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y además las leyes sustantivas en ambas materias, la de hidrocarburos para la parte petrolera y la de la industria eléctrica en la parte, pues como su nombre lo dice. Bien, en el caso de Petróleos Mexicanos, es muy espectacular, Pemex llama mucho la atención, incluso
a veces no se ve con atención como debe de ser el asunto de la problemática de la CFE, porque Pemex pues, debe mucho dinero y debe mucho dinero, su carga financiera es muy alta la deuda que tiene con proveedores. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿tiene viabilidad? David, ¿qué tan complejo sería sacar adelante una reestructura a Pemex para que Pemex tenga pues, viabilidad en el futuro? La viabilidad de Pemex depende, creo, fundamentalmente de su capacidad de adaptación en los primeros años de esta nueva administración. Me gustaría tocar un poco de CFE después, pero el problema grande, pues, sobre todo creo que urgente que tiene esta administración, tal vez sea precisamente Petróleos Mexicanos. Las finanzas públicas mexicanas por décadas tal vez se consideraron petrolizadas, y en buena medida era porque una enorme proporción del dinero que utilizaba el gobierno federal para sus actividades cotidianas, la prestación de servicios que espera uno de cualquier estado, pues provenía precisamente de los ingresos petroleros. En contraste, hoy lo que vemos es todo lo contrario. En este último año de la administración del presidente López Obrador, lo que vimos fue al revés, un importantísimo apoyo de la Secretaría de Hacienda, de forma tal que se netea hacia observar que Pemex no está aportando dinero a las finanzas públicas. Y a la hora en la que vemos la calificación de las distintas agencias para petróleos mexicanos en sus componentes individuales, pues lo vemos que ya está llegando a los grados de basura. Es decir, cuando Pemex por sí mismo ya te está mostrando condiciones donde no hay rentabilidad, donde necesita el apoyo de su propietario, en este caso el gobierno mexicano, para subsistir, entonces pues va disminuyendo la capacidad de pago, la factibilidad de la propia empresa para enfrentar sus compromisos futuros. Y es ahí en donde vemos a las calificadoras ya estableciendo malas calificaciones. Sin embargo, como sabemos de manera constante, confiable, y la verdad es que supongo que es algo positivo, que el Estado está atrás y no las va a dejar caer en esta clásica expresión del too big to fail, bueno, pues Pemex va a prevalecer. Y entonces, para que sea viable, volvemos a lo mismo, es necesario tomar ciertas decisiones en cuanto al futuro y las actividades específicas que va a desarrollar. Es claro que la refinación es el tema más intenso o más complejo, y que estas proporciones específicas que también en materia de producción de petrolíferos hemos estado viendo necesitan ir cambiando. Y si es más barata la importación de productos, pues habrá que mantenerla. Al mismo tiempo, si se reduce la exportación de crudo, pues entonces desaparece aquel garante, aquel elemento con el cual se estaba pues fundamentalmente estableciendo la deuda, y entonces menos es posible que Pemex pueda levantar más capital. Por lo pronto será indispensable que Pemex levante algo de capital a algo largo plazo para enfrentar sus pagos inminentes. Bueno, ahí ya está un director general que sabe, al menos con una experiencia académica importante en el sector. Ya, claro, es difícil, es muy distinto estar en el escritorio que estar luchando con los factores de poder que debe tener una empresa tan grande como Petróleos Mexicanos. Permítanme hacer una pausa, marcan la necesidad de ir a una pausa y regresamos para ver, bueno, a ver finalmente esos cambios. La familia mexicana que se bueno, a mí me van a funcionar, me van a servir, me garantizan la energía eléctrica segura, de buena calidad, a buen precio, o gasolinas, en el caso de Pemex me garantiza que voy a tener gasolina a buen precio porque está carísima la gasolina y ese es un precio líder en la economía que está generando también presiones inflacionarias. Regresamos y seguimos con este tema aquí en A Fondo.
Bueno, el consumidor mexicano quisiera saber si estos cambios realmente le van a representar algún beneficio, David, porque como tú señalabas, pues hay oportunidades, hay áreas de oportunidad. No vemos los mexicanos que se haya cambiado la forma en que trabaja Pemex, por ejemplo, ¿no? O sea, se sigue insistiendo en la refinación cuando al parecer en la refinación se está perdiendo mucho dinero. En el caso de la CFE se sabe que dónde está el camino de la rentabilidad y prefieren renunciar a ello. Entonces, parecería que quieren que necesariamente sigan perdiendo esas empresas, o cuál sería el sentido de seguir caminando por un sendero que no le conviene ni a las propias empresas ni a las cuentas nacionales. Coincido completamente con Gabriela. Creo que el objetivo no es fastidiar a las empresas. Sin embargo, el resultado creo que podría hacerlo, y sobre todo el principal perjudicado es el consumidor. En materia eléctrica en particular, lo que estamos observando es cada vez mayor dificultad para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Sin entrar mucho al detalle, lo que estamos finalmente observando es que la industria y el capital privado está eligiendo detenerse en su capacidad de inversión, y por lo tanto se disminuye la oferta, se disminuye la posibilidad de una reducción de precios. Esta tendencia a vincular el precio eléctrico a la inflación propicia además que cuando cae el precio marginal en el mercado, es decir, particularmente cuando el precio del gas natural se reduce, pues no alcanzamos a ver esa disminución en nuestros bolsillos ni en nuestra factura eléctrica. Únicamente vemos el aumento paulatino que seguimos teniendo. La falta de diversificación en la oferta, al final, que perjudica es al usuario final, particularmente al industrial, por supuesto, quien está capturado ante la imposibilidad de verdaderamente interconectarse para incrementar su carga, es decir, su consumo, o para obtener nueva generación o nuevos proyectos que le permitan atender su suministro. Y particularmente, aún más difícil, tener acceso a energía limpia. Varias de las empresas que son proveedoras de grandes armadoras internacionales, o simplemente empresas que hubieran deseado colocar sus nuevos proyectos de inversión en México, el famoso nearshoring, no se termina de dar, creo, en buena medida por la falta de acceso a energía limpia a precios asequibles y en condiciones de mercado sólidas. Es decir, cuando tienes este entorno turbio que no te permite identificar con certeza jurídica de largo plazo cuánto vas a pagar por tu electricidad, pues no puedes crecer, no tienes nadie que se acerque a darte el suministro, y sobre todo no puedes verdaderamente tener suministro confiable. Y algo similar ocurrirá entonces para el caso de los productos que comercializa Pemex. Es constante la dificultad para los comercializadores y en particular para las estaciones de servicio, las gasolineras a las que vamos semanalmente, pues poder contar con un producto confiable, de calidad y a precios competitivos. Es Pemex quien sigue insistiendo en brindar servicio, dificulta la creación de nuevos participantes en el mercado, porque tiene controladas las fuentes de transporte, tanto marítimo como terrestre, hacia el centro del país en particular, y entonces cada vez es más complicado que nuevos inversionistas se permitan participar de este mercado. Mejor me voy a otras latitudes, o bien me dedico a otro tipo de proyectos en México que no tengan estas exigencias. En el caso eléctrico, yo cerraría diciendo que hay un gran problema en la incertidumbre de saber si vamos a continuar teniendo proyectos viables, porque el mercado eléctrico mayorista es muy claro para darte señales específicas de ingresos. El mercado de balance de potencia, los certificados de energía limpia, el hecho de que exista unos precios marginales sujetos al mérito, es decir, que las centrales más baratas en costo marginal sean despachadas primero, te permiten tener confiabilidad para saber si vas a entrar a producir o no. Pero si esto no existe, o por lo menos no está confirmado, tenemos que esperar hasta que, como bien menciona Fernando, esté en las leyes secundarias, pues entonces se detiene la inversión. Ese asunto del nearshoring a mí me parece que le hemos sobado demasiado, porque sabemos que esas empresas, si llegan a México, lo primero que van a pedir después de seguridad es
un fluido eléctrico de calidad constante, ¿no? Y limpio. Y muchas de esas empresas, Fernando, ya traen incluso, están en la disponibilidad de ellos mismos generar su propia electricidad, porque así lo marcan sus políticas. Yo no sé si esa posibilidad se vaya a respetar o considerar en las leyes secundarias. ¿Tú cómo lo ves? Hoy está permitido en el Creo que artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica. Creo que dijo Fernando, ¿no? Perdón. ¿Y no, qué, adelante, qué pasa adelante. con estos casos? Que las empresas, pues, van a pedir su permiso a la CRE, van a hacer su propia planta de generación y la respuesta en algunos casos, inclusive de proyectos solares, pues ha sido que no es deseable en ese momento, que las redes de transmisión y distribución, inclusive la CRE ha llegado en los considerandos de sus resoluciones para negar permisos, ha llegado a reconocer que la solicitud cumple con todos los requisitos, pero que por una decisión política ellos consideran que no debe recibir el permiso. Entonces, pues esto ha terminado en juicios de amparo y demás. Digo que no quiero hablar del Poder Judicial porque me va a deprimir. Pero todas estas situaciones, pues lo que hacen es que, pues, dan un amplio margen de incertidumbre. Y eso a las empresas no les gusta, porque no solamente es el hecho de, oye, voy a poner en un parque industrial tal actividad que requiere tanta energía, sino que inclusive señalan, tengo un mandato corporativo de mi matriz que dice que tengo que utilizar energía limpia y necesito los certificados de energías limpias o los certificados internacionales, los IREX, para acreditar que esta energía provino de fuentes limpias. Esa capacidad, pues evidentemente que no es compatible con querer generar combustóleo y diésel en termoeléctricas convencionales. Entonces, todo eso lo que hace es que el país sea menos competitivo y por tanto sea menos atractivo para esta relocalización de empresas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que nos debería estar beneficiando mucho más, pues no se ha materializado como tal en gran parte por falta de energía eléctrica y por falta de certidumbre en la aplicación de las reglas. Esta primera decisión, inclusive antes de asumir la presidencia, de cancelar el aeropuerto en Texcoco, aunado a la hostilidad en general que ha habido hacia el sector privado, pues lo que ha hecho es que se pierdan muchas oportunidades y entonces no se generen esos empleos, no se reciban esos impuestos y en general el dinamismo económico del país se vea minusvalido. Habrá que ver en las leyes secundarias qué pretenden hacer con esos temas y no nada más en gran escala, a pequeña escala la generación distribuida, cuando una persona pone un panel solar en el techo de su casa para pagar menos electricidad, pues también es algo que hoy está permitido. Habrá que ver cómo lo van a tratar en el futuro. Sí, por lo pronto, lo que ya se impidió de la anestesia privada que se incorporara, ya está en proceso judicial. Eso no se detiene, ¿no, Fernando? Nada más para que no pase esta parte. Eso no se perdona, o sea, eso ya está en curso judicial, ¿no? Tengo entendido. Sí, o sea, los amparos que están en curso, pues no tienen por qué detenerse y mientras los juzgadores que se encuentren en su cargo siguen teniendo las atribuciones. Esa es precisamente la discusión de estos días. Pueden sacar la reforma que quieran, pero en esa reforma dijeron que los primeros en irse se van a ir hasta después de junio del 2025, lo que quiere decir pues que tienen todavía lo que resta de este año y la mitad del siguiente para seguir ejerciendo sus atribuciones. Entonces, esos juicios están en curso y muchos ya tienen sentencia definitiva y la CRE ha tenido que acatar varias de esas sentencias y ha tenido que otorgar permisos o, por ejemplo, prórrogas para la construcción de plantas y hasta ha salido en medios cuando han tenido que adoptar este tipo de decisiones, ya hasta entre los comisionados se quejan. Es que este juez no entendió, pero ni modo, las han acatado afortunadamente, ¿verdad? Carla, ¿habrá oportunidad de que se reconsidere eso en la industria eléctrica, en la CFE y en las autoridades gubernamentales federales, que den la oportunidad ya de que la iniciativa privada participe con sus plantas en la generación de energía limpia? Bueno, yo creo que hay que esperar, como hemos dicho en esta plática, hay que esperar las leyes secundarias y cómo se promociona o se procura un concepto que creo que es muy importante alrededor de toda esta discusión, que es la seguridad energética, ¿no? O sea, en realidad
lo que nos preocupa a nosotros, ciudadanos de a pie, pues es tener luz y el acceso probablemente al combustible, a la gasolina, a un precio pues que nos permita seguir utilizándolo como lo venimos haciendo, ¿no? Aun cuando es un mecanismo, bueno, el automóvil pues no es el medio masivo de transporte, pero bueno, en fin, eso es lo que nosotros percibimos, ¿no? La gasolina y la luz. Y sin embargo, tenemos una cadena larguísima, sobre todo en tema de petróleo, que va desde la exploración, que tarda de 3, 5 o 10 años, hasta la producción y cómo llevar esos proyectos hacia una producción suficiente que permitan llevar a la refinación y luego obtener gasolina. Es decir, es un tema que probablemente el ciudadano no percibe en cómo tardan los proyectos, igualmente los eléctricos, ¿no? Las plantas generadoras, en cómo tardan en crearse, en financiarse, en construirse y en que el proyecto madure lo suficiente para producir rentablemente, ¿no? Ya, por el conocimiento que tiene la presidenta de México, debo de suponer que no escapa al conocimiento de la complejidad y de la necesidad de que México multiplique la generación de energías limpias, Fernando. O sea, yo creo que a la presidenta le queda claro que ese es el camino necesario a seguir, independientemente de la exigencia ideológica de su anterior jefe, de que la iniciativa privada no debe de participar en sectores clave como la generación de energía eléctrica, que yo la verdad no entiendo cuando dicen que es un asunto de seguridad nacional. Cuando tiene el gobierno la rectoría económica en el país, pues puede determinar las condiciones en las que necesita la participación de la iniciativa privada. No entiendo cuál es el problema de que la iniciativa privada participe si el gobierno o la empresa estatal no puede hacerlo. Sí, de acuerdo. Inclusive, pues debería de verse como una suma, ¿no? Una simbiosis. La Constitución dice que la economía, pues, implica el concurso de los sectores público, privado y social. Ese es el reconocimiento que hay en el artículo 26, y aquí, pues, parecería que se quisiera que solamente fuera el gobierno el que esté encargado de este sector. Yo creo que la titular del Ejecutivo Federal está consciente de ello. Veo con preocupación que pues se le pudiera dar una mala interpretación a esta pues eliminación que hicieron de que la transición energética estaría a cargo del Estado, que era algo que venía en la iniciativa original y que lo dictaminaron inicialmente, y que después vía una reserva lo quitaron. Entonces, pues, porque decía el Estado utilizará todas las fuentes de energía disponibles. No sé por qué lo quitaron. O sea, pudiera ser que lo quitaron porque no quieren que después lo exijan vía judicial. Pero pues si van a controlar el Poder Judicial, pues no creo que sea la preocupación. Pudiera ser que esté relacionado más bien con que quieren seguir operando estas plantas termoeléctricas convencionales con combustible y diésel, y que por tanto pues no querían una mención tan explícita en la Constitución a otras fuentes y a la utilización de estas para la transición energética. Entonces, yo creo que lo saben, yo creo que están conscientes de esta situación. Lo que no sabemos es exactamente cómo van a darle pues entrada a estas posibilidades, y sobre todo si va a ser una regla general, reglas claras, hipótesis genéricas, o al contrario, si va a ser caso por caso, capitalismo de cuates, ¿no? O si viene el embajador de Estados Unidos de la manita, entonces a esa sí, pero a todos los demás no, o a las españolas porque nos caen mal. O sea, todas esas cosas, pues es mucha la incertidumbre, y pues no sabremos hasta que lo veamos. David, gracias, Fernando. David, a manera ya de conclusión, estos cambios que han experimentado las empresas estatales, por lo que entiendo, tardaremos en ver en qué sentido pudieran beneficiar tanto a las cuentas nacionales como a las familias en este país, ¿no? Quisiera responder muy concreto. Yo creo que eso no lo vamos a ver,
no existen elementos que me hagan pensar que esta reconfiguración podrían ser beneficiosas para cualquiera de las dos empresas. Es muy claro que su objetivo no es tronarlas, pero no necesariamente va a ser mejor. Entonces, a mí me parece que lo que vamos a tener mediano plazo, no sé, 3 o 4 años, va a ser la necesidad de ir acelerando de alguna manera, tal vez con algún tipo de pegoste, la participación privada en mayor proporción. Cuando hablan de este 54-46, que entiendo proviene de que era la cantidad o la configuración que se tenía hacia principios del 19, no nos aclaran si esto va a ser constante por zona, por región, por nodo, en capacidad o en generación. Y entonces va a ocurrir lo que menciona Fernando, sin duda, no va a haber capacidad de inversión de CFE que cumpla con las necesidades de atender el mercado. Y entonces yo lo que te diría es, no preveo, no encuentro una lógica en cuanto a cómo esto podría beneficiar a las empresas o al mercado, a los consumidores o al país. Lo que sí podría ocurrir con calma, a fuerza de que pues tampoco estén interesados ni en apagones ni en tronar, es que se vaya haciendo ajustes, que vaya siendo permisivo, a lo mejor con estos cuates o con estas empresas cercanas, asignaciones directas, respuestas sobre las rodillas, que bueno, de alguna manera permitan la entrada de nueva generación. Y el gran desafío entonces va a ser la transmisión, que tú mencionabas hacia el principio del programa, Eduardo. Muchas gracias, David. A manera de conclusión, Carla, ¿alguna idea fundamental que quieras dejar en el auditorio? Pues bueno, creo que de entrada, lo repito, es la búsqueda de una mejor operación. Tenemos que ver cómo vienen las leyes secundarias, comentarlas, estar muy atentos de cómo es que estas disposiciones implican, por lo menos para efectos de Pemex, que no lo señala el tema constitucional, la reforma constitucional, salvo en donde se deroga estas directivas de la generación de valor, sino más bien darle más importancia a la parte social y ambiental. En ese sentido, pues tenemos que estar muy estudiosos para poder apoyar tanto a la empresa, a las empresas públicas como al sector privado en su interacción con ellas, y poderlas apoyar en mejorar la forma en la que se relacionan, ¿no? Sí, muchas gracias. Tenemos 3 minutos. Fernando, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría destacar? Que hay que esperar a las leyes secundarias y sobre todo esperar a que se lleguen las reclamaciones en materia comercial. Ya en julio del 2022, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá presentaron una reclamación bajo el TEMEC diciendo que la reforma a la ley de la industria eléctrica del 2021 era violatoria del tratado y otras cuestiones como el no otorgamiento de permisos, actitudes de la CRE, de la CEA, que eran pues contrarias a la protección a las inversiones, al trato de nacional a las empresas extranjeras en México y pues al nivel mínimo de trato. Entonces esas cuestiones, por mucho que quieran hablar de soberanía, cuando estamos en un bloque comercial en donde un solo país es el cliente del 80% de nuestras exportaciones, pues evidentemente que habla de la importancia que va a tener en ese sentido. Y tomar en cuenta, pues que de aquí a 2 semanas, ¿no? Justo el martes 5 de noviembre es dentro de 14 días, estaremos viendo pues el desenlace de la elección presidencial en Estados Unidos y los dos candidatos, tanto la vicepresidenta como el señor Anaranjado, pues han tomado ciertas narrativas anti-libre comercio y pues evidentemente que hay que esperar, pase lo que pase, en el 2026 habrá una revisión del TEMEC y no se puede, ¿verdad?, esperar que se mantengan todas las ventajas y empezar a incumplir con las obligaciones como país. Entonces, ese punto creo que o no lo están viendo o están queriendo soslayarlo, pero puede ser una situación que le ponga pues dificultades a la economía mexicana. Sí, ya tendremos, gracias, ya tendremos la necesidad en función de la respuesta que tenga el electorado en Estados Unidos de analizar cómo puede evolucionar la relación entre México y Estados Unidos, incluso el propio Canadá, a la luz de los resultados electorales en 15 días. Por lo pronto, yo les agradezco de manera muy especial que nos ayuden a realizar un periodismo que explica al público en México la verdad de las cosas
que son importantes, como es el caso de la situación tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias, Carla Gabriela, gracias, Fernando Cendejas, muchas gracias, y gracias a David Rosales. Les agradezco mucho que han estado con nosotros, y al público, por supuesto, que siga con nosotros bien informado en esta señal. Muchas gracias, hasta la próxima. Territorio, con Abel Martínez. Casi 70,000 familias son las que están en riesgo si llega Trump a la presidencia.